pero si no lo pueden poner las respuestas en la hoja de respuestas, en la hoja de trabajo, ¿sí? Ahí lo pego de nuevo. Joaquín Fernández, sí, después vemos tu pregunta. Listo, Pau, perdón, disculpa. No, está bien. Bueno, le doy la palabra a Mary, que va a empezar a hablar sobre las benzodiazepinas. Bueno, hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Bueno, en relación a las benzodiazepinas, podemos decir que son ansiolíticos, es decir, que van a buscar reducir o disminuir la ansiedad. La ansiedad como ese sentimiento subjetivo que nos invade, que es de gran excitación y que muchas veces acompaña con angustia. Más allá de que muchas veces la ansiedad es una emoción adaptativa y normal cuando estamos frente a estímulos amenazantes, si se mantiene en el tiempo, ya se vuelve patológica. Y en este caso es donde tienen que intervenir los psicofármacos. Es importante, como había aclarado Ricardo, que ningún psicofármaco va a actuar modificando algo que no exista en el cerebro. Esto quiere decir, no va a crear algo nuevo, sino que va a modificar, digamos, va como a modificar el que se dispare o no ciertos neurotransmisores. En el caso de las benzodiazepinas, va a actuar sobre el neurotransmisor GABA, solamente si este neurotransmisor está biodisponible en el cerebro. Entonces, ¿qué harían los ansiolíticos? Potenciarían el GABA. ¿Qué quiere decir? Si el GABA es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia, lo que va a hacer, su principal función va a ser inhibir la capacidad que tienen las neuronas de producir o de disparar potenciales de acción. Entonces, las benzodiazepinas van a potenciar el GABA, o sea, van a potenciar que haya más inhibición. ¿Y qué efectos pueden tener? Por ejemplo, si se administra en altas dosis a la noche, puede producir sueño. Si se induce en dosis divididas durante el día, reduce la ansiedad y también puede producir somnolencia. Y otra característica importante a tener en cuenta con las benzodiazepinas es que se deben administrar entre 2 a 3 semanas, como máximo, porque si se prolonga ese tiempo, puede generarse una dependencia. Y ahora Pau nos va a contar cuál sería la relación de las benzodiazepinas con el alcohol. Bueno, antes de eso, quería preguntarles qué encontraron ellos sobre estos psicofármacos, que eran los que teníamos en la carpeta 0 y 1, o sea, de DNI terminado 0 y 1. Si alguien quiere hablar o qué han encontrado sobre estos psicofármacos. Pueden anotar en el chat también. Cecilia, Cecilia había levantado la mano. te escuchamos, Cecilia. Yo tengo una pregunta. Benzodiazepinas. Una pregunta más. No sé si vale. Hola. ¿Sí? Yo encontré el Alplax. Bueno, genial, ¿qué encontraste en Alplax? Es para el tratamiento del trastorno de la ansiedad y su acción terapéutica es un ansiolítico. Sí, muy bien. Para tratar sobre el sistema nervioso central, sobre la cefalea, insomnio, movimiento involuntario, o sea, produce eso.
No sé si hice bien, no sé. Claro, en realidad eso serían algunos efectos adversos que tiene Sí. el Alplax. En realidad la droga se llama alprazolam. Ah, cierto. Y mecanismo de acción, ¿qué encontraste? Mecanismos. O sea, ¿de qué está compuesto? No, es un poco de lo que estuvo hablando Meli recién, Sí. que tiene que ver con que actúa sobre los receptores de GABA para inhibir la potenciación, el potencial sináptico. O sea, yo encontré, es un agonista directo de los receptores benzodiazepínicos. El complejo receptor del GABA. ¿Eso? Claro. Sí, Excelente. eso. Excelente. Bueno, genial, muchas gracias. ¿Alguien más? Importante, mientras alguien más quiere hablar, lo que mencionó la última compañera estuvo perfecto, ¿no? O sea, y fíjense la diferencia entre la consigna, ¿no? Está indicado para una patología, trastornos de ansiedad, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace? Disminuye la sintomatología básica de trastorno de ansiedad. ¿Cómo lo hace? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Y eso es lo que dijo la compañera. Actúa sobre un receptor. Le dice, fíjense que dice receptor benzodiazepínico. Tómenlo como que es receptor GABA. Después lo podemos ampliar un poco eso. Pero hay un receptor que recibe eso y básicamente causa la inhibición de la neurona. No sé si lo decía ahí, pero ¿cómo lo causa? Abriendo el canal de cloro. Yo tengo ¿Alguien más? ahí, Sí. sí, yo soy uno y bueno, busqué Rivotril, que la droga es el clonazepam, Sí. y es tratado para convulsiones y ataques de pánico, etcétera, ¿no? Y básicamente inhibe, según el prospecto, la presinapsis y la postsinapsis. Es decir, que inhibe en última instancia el foco epiléptico cortical o subcortical. Los efectos secundarios se producen en un 5%, se ha visto, digamos, de los pacientes, produciendo reflejos tardíos, es decir, es peligroso para medicar o para realizar alguna acción de ese tipo, también cefaleas, fatiga, depresión, vértigo, irritabilidad, pérdida de equilibrio también. Y bueno, eso. Y bueno, el efecto colateral ya lo dije. Así sería más o menos. Excelente, estuvo. Le agrego algo ahí, fíjense que nosotros no hablábamos de la epilepsia puntualmente, pero ese fármaco también, como tiene una función inhibidora, se usa para la epilepsia. También, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Quería agregar algo en torno también a lo que se hablaba hoy, por ejemplo, de las drogas. También el ribotril o muchas de estas benzodiazepinas, digamos, son las que consumen hoy en día muchos pibes y pibas en los barrios, etcétera, que lo mezclan con alcohol y genera como todo el efecto contrario de la benzodiazepina, ¿no? Como calmante, todo genera una euforia. ¿Puede ser? Al principio, pero después, ¿qué hace? Y ahí creo que lo tenían preparado las chicas ya eso, ¿no? Sí, justo me da pie para lo que sigue. Genial, gracias. Bueno, algo lo Antes que de que lo tiene... aclare, al principio pega un efecto rebote, que el efecto estimulante es mucho más fuerte, pero luego pasa esto que van a decir ahora. Claro, porque todos sabemos que el alcohol a mínimas dosis tiene actúa como estimulante, pero ya a altas dosis es considerado un sedante. Y lo que sucede cuando se ingiere a altas dosis es que actúa sobre el mismo receptor que acá en la filmina lo tenemos, que es el receptor GABA-A, actúa el mismo receptor que las benzodiazepinas. Entonces, lo que sucede es que el efecto generado de ambas sustancias se potencian. Es lo que se conoce como tolerancia cruzada.
Entonces, el efecto generado es mayor a la suma del efecto de cada una de estas sustancias. Entonces, se multiplica la dosis y la proporción en nuestro organismo, lo que puede traer consecuencias letales, o sea, puede traer consecuencias como dormirse, la sedación o hasta el coma de una persona. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando con el consumo y sobre todo por ahí se escucha mucho, bueno, tómate medio Valium, tómate, se escucha que la gente, o sea, en el lenguaje popular, se habla de estas drogas como si fuesen inocuas y en realidad pueden tener muchos efectos. Algo interesante es lo que encontramos en el prospecto de Valium, que dice: el empleo concomitante de clonazepam con alcohol y o con depresores del sistema nervioso central debe ser evitado, dado que esta asociación tiene el potencial de incrementar los efectos clínicos del clonazepam, incluyendo posiblemente sedación severa, depresión respiratoria y o cardiovascular clínicamente relevantes. Bueno, estuvo muy, pero muy buena esta parte. ¿Qué te parece, Pau, si pasamos para la próxima? Muy bueno. Dale. Bueno, dejo de compartir, así comparten. No sé quién de los otros chicos va a seguir. Por ahí. Buenísimo. Ahí dejo de compartir. Muchas gracias, estuvo muy bueno. Empiezo a compartir yo. Y bueno, ahí luego hace la presentación. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Eloísa y les voy a pedir a los que tenían DNIs terminados en 2, 3, 8 y 9 que me cuenten qué encontraron en las carpetas. Perdón. Yo busqué acerca de que mi DNI termina en 2 y busqué sobre la fluoxetina. Ajá, bien. Bueno, ¿Alguien más tenía fluoxetina? ¿hablo de que lo que encontré o...? Dale, mientras Luz nos comparte el power. Bueno, encontré que se utiliza en personas diagnosticadas con depresión, con trastornos obsesivos compulsivos y con bulimia nerviosa. Según lo que entendí, estas personas diagnosticadas con estos trastornos poseen menor nivel de serotonina en el cerebro, y este psicofármaco lo que hace es aumentar esos niveles de serotonina. Perfecto, sí. ¿De qué manera encontraste? ¿De qué forma las aumenta? No. Bueno, ahora vamos a ver bien eso. ¿Alguien más tenía fluoxetina? Yo también leí lo de... perdón. Yo también leí lo de fluoxetina. Interrumpo un segundito, compañera. ¿Quieres compartir vos? ¿Cómo, Luz? ¿Cómo? ¿Puedes compartir vos la pantalla de la? Bueno. Compartir el power, que a mí me pide un permiso. Dale. De mi configuración. Bien, ¿ahí lo pueden ver? No, ahora sí. Genial. Bueno, ahí siguen viendo el power, ¿no? No está cargado, me parece, el power. Oh. Vamos de vuelta. Medio raro, che, porque está como cargado, pero no lo reconoce, lo dice. Lo voy a abrir de vuelta. Mientras tanto, alguien que haya tenido fluoxetina, ¿pudo encontrar cómo era que aumentaba las cantidades de serotonina? Yo tengo una pregunta, Nadia. ¿Qué es un...? Perdón, es que la fluoxetina no se entendía bien cómo es que actúa, pero que aumenta los niveles de serotonina para el cerebro, pero que dice que no
No se entiende por completo A cómo la ver, fluoxetina sinfa y otros inhibidores selectivos funcionan, pero pueden ayudar aumentando el nivel de serotonina en el cerebro. Bueno, Yo no lo encontré en el prospecto, pero lo busqué en internet y me parecía que este antidepresivo bloquea la reabsorción de los neurotransmisores de serotonina y norepinefrina, lo que produce un aumento de la serotonina en el cerebro. Ahí va, ahí va. Yo encontré en el prospecto, encontré que es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. ¿Eso puede ser el mecanismo de acción? Bien. Sí, perfecto. Sería el mecanismo de Ahí acción. están viendo el power. Bueno, no. Ahí sí. ahí vamos. a ver. Ahí se ve. Perfecto, Luis. Genial. Bien. Sí, sí. Como acaban de contestar, no vi el nombre, perdón. La fluoxetina, ahí bien se los va a explicar Luz, es un tipo de antidepresivo que funciona con la inhibición de la recaptación de la serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos medicamentos, los antidepresivos, funcionan aumentando las cantidades de serotonina y noradrenalina. Pero hay varios tipos. Acá tenemos, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, que lo que hacen es aumentar, los dos neurotransmisores, inhibiendo la recaptación de aminas. Ahí se los explico mejor. La noradrenalina y la serotonina son dos neurotransmisores que están adentro de un grupo que se llaman monoaminas. Entonces, los tricíclicos lo que hacen es inhibir, una vez que sale de la neurona, las aminas, justamente la serotonina y la noradrenalina, lo que hace es inhibir el mecanismo que hace que vuelvan a la neurona. Entonces, al evitar eso, al impedir eso, hay más neurotransmisor en el espacio sináptico y la neurona que va a recibirlos puede recibir en más cantidad. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. Sí, sí. Entonces, así trabajan los tricíclicos. Después tenemos dos que son como selectivamente de la serotonina o selectivamente de la noradrenalina. El funcionamiento es el mismo, pero trabajan más específicamente con alguno de los dos. Y después tenemos una cosa que se llama monoamina oxidasa, que es lo que destruye cuando sale la serotonina de la neurona, viene la monoamina oxidasa y destruye la cantidad extra de serotonina que no se necesita. Entonces, hay otros medicamentos que lo que vienen a hacer es inhibir la monoamina oxidasa, o sea, inhibir este componente que destruye la serotonina o la noradrenalina. Entonces, al inhibir eso, no hay un mecanismo que los destruya, y al no ser destruidos, hay más en el espacio postsináptico y hay más para que la neurona que los tiene que recibir los reciba. Estos, ¿Podrías si no me aclarar en equivoco, este punto ¿cómo? Esto de la enzima, la enzima, la monoaminoxidasa, ¿ese está adentro de la neurona, Ricardo? Si no, proseguíle, pero me pareció que era adentro de la neurona. Está bien. Bueno, puede ser que sea adentro de la neurona, pero lo que hace es impedir que actúen las monoaminas. ¿Adentro de la neurona? Exactamente. Bien. Sí. Entonces, ustedes tienen algunos fluoxetina, otros que, como dijeron, trabaja con serotonina, y ahora se los va a explicar Luz. Les voy a poner la diapositiva de la serotonina. ¿Dónde está? De la fluoxetina, perdón. Dale, si puedes reproducir la presentación, si no me da. Bueno, de lo que encontramos esta fluoxetina, bueno, el psicofármaco, en este caso ustedes vieron que figuraba, el prospecto decía fluoxetina, beta, creo que era el laboratorio, pero tanto el nombre del medicamento de venta
era el mismo nombre que el del psicofármaco. Después, por otro lado, ya respondieron esto de que está indicado para el tratamiento de episodios depresivos mayores, trastorno obsesivo compulsivo, bulimia nerviosa, y aclaraba como a modo de complemento de la terapia. Después, el neurotransmisor sobre el que actúa figuraba serotonina, y si aún no buscaron más específicamente el mecanismo de acción, también era sobre receptores de adrenalina, de la recaptación de adrenalina. Los que no, si notaron, hay prospectos, algunos que son más descriptivos, que son para el uso del profesional, y este prospecto de la fluoxetina lo vieron que era como más simplificado, que son los que están dirigidos para el usuario del medicamento, por eso quizás no encontraron específicamente el mecanismo de acción. Entonces, trabaja con serotonina, y con el mecanismo por el que actúa es inhibir la recaptación de serotonina. Esto lo estuvieron viendo ahora en la clase, y lo van a seguir viendo un poco más en profundidad. El mecanismo, como mostró Ricardo, esto de que las vesículas con el neurotransmisor, luego de que se produce todo el proceso, que se despolariza la neurona después de todo el proceso, salen las vesículas con el neurotransmisor, desde la neurona presináptica a la postsináptica. Entonces, una parte del neurotransmisor es captado y otra parte queda flotando en el espacio intercelular, y lo que sobra de ese neurotransmisor es rápidamente recaptado, ya sea por una glía o por la neurona presináptica, la neurona que envía este neurotransmisor. Lo que hace este medicamento es que evita que se vuelva a recaptar para que haya más serotonina disponible, que, como vieron en el prospecto, indicaba que una baja de serotonina podría estar relacionada con todo lo que vemos en la depresión, con todos los síntomas. Después de efectos terapéuticos, no decía de manera descriptiva en el prospecto, como les digo, había unos efectos que no estaban, pero les comento del efecto para la depresión, esto de que activa un poco a la persona, mejora ciertos estados, mejora como a nivel de la cognición, y también ayuda para dormir. Después, con el trastorno obsesivo compulsivo, evitaba esto de los ataques de pánico, y se lo recomienda también para esto de bulimia nerviosa, porque evitaba los atracones. Después, contraindicaciones que pudieron encontrar más o menos, figuraban varias. Decía como erupciones, irritación, mayores ideas de suicidio, de autoflagelo. Mencionaba algo también que se llama acaticia, que era como no poder quedarse quieto, una inquietud extrema, se podría llegar a decir. Sí. Bueno, entre otras cosas, pero decía claro, pero que no era una condición necesaria, o sea, que no a todas las personas les podía llegar a pasar. Mareos, temblores, bien. Sí, en el prospecto estaba bien descriptivo, bien, muy frecuentes, poco frecuentes. Ya los que se observaban en 1 en 100.000 casos también eran una diversidad enorme de síntomas. Irritabilidad, muy bien, sí. Antes de todo eso, también menciona que cuando se empieza a usar, generalmente antes de las 2 semanas, puede que empeore la depresión o el trastorno de ansiedad, y eso no sé si vendría a ser también un efecto colateral o no. Sí, es considerado un efecto colateral, y esto lo charlábamos con uno de nuestros compañeros que también está en el campo de la medicina, entonces sabía un poco más de estos temas, que hubo cuando salieron todos estos medicamentos antidepresivos, hubo como un boom capaz que algunos que son más grandes recuerdan, de que habían como mucha proliferación de suicidios,
y no se sabe exactamente por qué, no se sabe exactamente el mecanismo, pero bueno, se decía como que eran personas que ya estaban con ideas de suicidio y esto de darles un poco más de activación, un poco más, producía que cometieran el acto, pero eso no está, es una teoría. Después otra, insomnio, fatiga, después algo muy importante relacionado con esto de que inhibe la recaptación de la serotonina, son síntomas cardíacos, eso se ve muy presente. Y por último, interacciones medicamentosas, ¿vieron algo? ¿Con qué medicamentos no se deberían? Después al final cualquier cosa, si quedan dudas en generales, la respondemos al final si tienen algún caso, pero... ¿La fluoxetina genera dependencia con el tiempo? Importantes. No que yo sepa, no son fármacos, por lo menos con mucho menos capacidad de dependencia que las benzo, por supuesto, pero puede que tengan alguna capacidad, pero no entiendo que nada que ver con las previas, ¿no? Lo que sí va necesitando que se aumente la dosis, eso sí es un efecto que tienen los antidepresivos. Bueno, de interacciones medicamentosas rápidamente, no se debería combinar con inhibidores de la monoaminoxidasa, ya que estos también producen este efecto de aumentar la serotonina disponible, después también con litio, con otros que producen un efecto similar, y también con alcohol, tampoco se debería conjuntar, y decía que no producía ninguna interacción con antipsicóticos, pero bueno, esto ya que tiene mecanismos contrarios habría que revisarlo, los prospectos son contradictorios en este punto. Ahí te dejo, Elo, para que pases al otro. Bueno, teníamos también acertral. ¿Alguien usó ese? Era largo el prospecto y quizás se fueron a otros o no. Bueno, el acertral, si alguien lo llegó a leer, quizás alguien de YouTube lo llegó a leer. Hola, ¿cómo están? Yo hice el sertralina. Es este que estás hablando. Sí, es este. Bueno, decía que es para la depresión, prevención y reaparición de episodios depresivos, trastornos de pánico, y es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Bien. Es lo que decía, que bloquea la captación de serotonina en plaquetas humanas y carece. Bien, sí, como efectos colaterales tenía efectos dermatológicos, gastrointestinales, urinarios. Eso es lo que más o menos pude captar de lo que leí un poco. Sí, perfecto. Es muy parecido a lo que explicó Luz de la fluoxetina, porque trabajan con el mismo neurotransmisor. Así que es todo muy parecido. Trabajan inhibiendo la recaptación de serotonina, también están indicados para la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, de estrés postraumático, trastorno de pánico. Y bueno, los efectos terapéuticos son un poco como relajación, mejoran el estado de ánimo. Las contraindicaciones son las, no sé si las, no, los efectos adversos, los acabamos. Bueno. Las interacciones medicamentosas son las que me interesan, que Luz acaba de decirles esto de que no se pueden, ¿se acuerdan que estaban las IMAO, que son los inhibidores de monoaminoxidasa? No se pueden mezclar con estos medicamentos. Y si la persona está tomando estos medicamentos y quiere
empezar a tomar este nuevo, tiene que haber una diferencia de 14 o 15 días entre uno y el otro para esperar a que disminuyan los efectos de uno y arrancar con el otro. Y a la vez, a la inversa también, o sea, tiene que haber entre un medicamento y el otro sí o sí 15 días de separación. Algo que me interesa explicarles es que con este tipo de fármacos, algo que por ahí sorprende y tiene que ver con lo que había dicho Luz antes, es que si bien aumentan los efectos de estos adversos, los efectos de estos fármacos en el cerebro ya se empiezan a ver a las poquitas horas de haberlo ingerido, o sea, aumentan los niveles de serotonina a las poquitas horas, los efectos se empiezan a ver recién quizás hasta los 15 días, por eso los primeros 15 días es cuando pueden aumentar los pensamientos de suicidio o todas estas cosas que decían recién. ¿Quieren que pasemos al último, que era el litio? ¿Alguien tenía litio? Yo hice litio también. Yo hice litio y encontré que se utiliza para episodios de manía o de hipomanía y para la profilaxis del trastorno bipolar y que actúa sobre el neurotransmisor dopamina. Bien. Lo curioso del litio, y acá si me equivoco en algo Ricardo me va a corregir, es que no se sabe exactamente bien cómo actúa, o sea, hay como una nube ahí que no se entiende bien qué es lo que pasa, pero sí tiene efectos estabilizadores del ánimo, por eso se usa en pacientes con trastorno bipolar o con episodios maníacos, como acaban de decir. Lo que explica también es que, en el caso de Escalit, por ejemplo, explica que al comienzo puede generar completamente todo lo contrario, que es generar, un malestar emocional que puede desencadenar en pensamientos suicidas o en autoflagelación, por ejemplo, y que también puede tener muchos efectos colaterales, gastrointestinales, en el tema de la circulación, que puede producir hinchazón, por ejemplo, o en la piel puede producir acné, que son más cosas físicas que emocionales o neuronales, digamos, pero bueno, también están relacionadas. Yo también encontré que hay que tener un control muy riguroso de la sangre porque el litio ya lo produce el cuerpo en sí. Entonces, un consumo muy alto puede producir la toxicidad por litio. Y eso es normalmente lo que te puede causar fallas renales y genera también la presencia de ideas suicidas o una depresión mucho más severa. Entonces, se recomienda que durante los primeros 7 a 15 días tenga un control de un profesional de la salud mental cerca por las dudas. Yo quiero hacer una aclaración porque hay muchas preguntas de si lo puede tomar fulanito que tiene otra patología o qué. Recuerden, la cátedra no es patología, no somos especialistas en esto, ¿no? La dinámica del ejercicio es entender cómo estos fármacos se montan sobre los mecanismos de neurotransmisión que vimos antes, pero yo entiendo que les gusta mucho este tema y todo, pero por ahí no queremos hablar mucho más de eso porque en lo particular no lo sé y tampoco fue la preparación de los y las ayudantes, ¿no? Ahí ¿Hola, Ricardo? Sí. Sí, lo que me gustaría agregar como curiosidad básicamente sobre el litio obviamente es un elemento, ¿no? Un elemento de la naturaleza. ¿Quién es quien lo hace? Un médico que lo hace, que lo descubre en la aplicación terapéutica, es un médico australiano y que lo usaban, claro, es un mineral, sí, tal cual, y que lo usaban para complemento de la alimentación como sal, hasta que empezó a a mejorar los cuadros bipolares y después los empezó a liquidar, porque por lo que decía un poco el compañero, pero una cosa, el límite terapéutico, o sea, la dosis terapéutica del litio,
es prácticamente roza el límite tóxico, es renotóxico. O sea, claro, tiene problemas renales, sí. Claro, hace daño. Ahora, lo que quería aclarar también, que lo que tiene no produce, el cuerpo no produce litio, el litio lo absorbemos, son microgramos, o sea, está lejísimos de las dosis de gramos que toma un bipolar. Un bipolar toma dosis de gramos, o sea, toma una cantidad que supera en cientos de veces la que tiene una persona. O sea, si acá no hay un bipolar y los dosáramos, tendrían microgramos todos. En cambio, si dosáramos a alguien que está tomando litio de manera terapéutica, estaríamos en 800, 1200, ya 1600, por ejemplo, estaría ya acercándose al umbral tóxico. Está bien. Yo quisiera agregar lo siguiente, que tengan en cuenta, de nuevo, los traigo de nuevo para la clase, los otros fármacos que vimos, el mecanismo de acción es directamente modificar el funcionamiento del neurotransmisor. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo que está respondiendo Luz, la fluoxetina hace que haya más serotonina. En cambio, en el litio es un mecanismo mucho más top-down, mucho más de arriba, mucho más inespecífico. Estamos alterando, como dijo el compañero, la biodisponibilidad de una sal, ¿sí? Un mineral. Por eso es como algo más general y que tuvo ese descubrimiento casi por serendipity, por accidente. Una pregunta, profe. Disculpen, pero se nos hace un poquito largo. Paola, ¿qué te parece si... Sí, perdón que los interrumpa, pero pasemos ya a antipsicóticos, por favor. Y yo tenía que dar uno más, que era sobre coayudantes de alcoholismo, pero lo voy a dar en otro teórico, ¿sí? Así tenemos tiempo también de hacer un resumen. Gracias. Disculpen que hay que a veces cortar un poco. Muchas gracias, Eloísa, muchas gracias, Meli, muchas gracias, Lu. Estuvo muy, muy bueno, ¿sí? Lu o Luz, ¿pueden compartir el Power, por favor? A mí no me permite, puedo tratar de nuevo, pero no me permitió hace ratito. No hay problema. Sí, yo no lo tengo porque estoy teniendo un problema con PowerPoint. Pueden mandármelo a mí y yo lo puedo compartir si quieren. Dale. Mientras resolvemos esto, a los alumnos les quiero decir que como ayudantes tenemos un grupo de Facebook que es no oficial, o sea, los anuncios oficiales siempre van en el ABP, pero como de una manera de tener una relación más horizontal con ustedes, tenemos ese grupo de Facebook donde vamos a anunciar cosas y además pueden hacernos las preguntas que quieran. Así que ahora ahí Mary les pasó el link. Si quieren agregarse, ahí vamos a estar. Y otra cosa importante es que cuando entren a las clases... genial. Es mejor si lo hacen desde el usuario UNC. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Ahora se escucha, creo que se está viendo. Eso. Se está compartiendo una... de luz. Perdón, me tuve que levantar un segundito para ir al baño. ¿Está todo bien la presentación? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, Lu, está compartiendo la pantalla del Meet, no del Power. Del Power. Lo presento. Sí, por favor. Bueno, hola a todos, yo soy Sofi y con Lu y Luz vamos a hablar de lo que son los antipsicóticos, que están en la carpeta 4 y 5, si no me equivoco. Antes de empezar a responder las preguntas que teníamos, me gustaría aclarar esto de que los antipsicóticos se dividen básicamente en típicos y atípicos, ¿sí? Dentro de los típicos tenemos, por ejemplo, el haloperidol, clorpromacina, levopromacina, ¿sí? Y dentro de los atípicos tenemos la quetiapina, clozapina, risperidona, ¿sí? Hago esta aclaración para que después veamos por qué la clorpromacina, que es el prospecto que tienen, es típico y por qué la quetiapina es atípica, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar de la clorpromacina, voy a empezar hablando de la clorpromacina.
con respecto a la primera pregunta, que era ¿para qué patología se utiliza? ¿Qué pudieron ver? A ver, el chat. Bueno, no se me abre el chat. Si alguien quiere hablar sobre para qué se utiliza. ¿Cómo? ¿Es el ampliactil? Claro, el ampliacid o el largactil son clorpromazina, sí. Yo tengo algunas cosas anotadas. Bueno, a ver. Digamos, se lo prescribe como antipsicótico para esquizofrenia, trastornos psicológicos y maníacos. Los efectos terapéuticos, los efectos colaterales pueden producir desórdenes del sistema nervioso central, linfático, sanguíneo, del sistema inmune, Parkinson, diskinesias, desórdenes musculares. Y el mecanismo de acción dice inhibidores de CYP1A2. Eso no sé qué es. Bien. Vamos por orden. Esto de para qué se utiliza, ¿sí? En qué tipo de trastornos o de patologías uno, o sea, un médico, un psiquiatra recetaría clorpromazina. Principalmente para la esquizofrenia, ¿sí? También para episodios maníacos agudos y para estados de agitación. Por ejemplo, una persona que está muy agresiva, muy agitada, hiperactivada, se le podría dar clorpromazina, ¿sí? Pero también tiene algunos efectos que no son psiquiátricos, ¿sí? Por ejemplo, elimina las náuseas y vómitos originadas de origen central, ¿sí? También se utiliza para trastornos del sueño, para... No, pero eso es peligroso. ¿No? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Hay un micrófono abierto? Debe haber habido un micrófono abierto, me parece. Sí, bien. Bueno, se utiliza para los trastornos del sueño, personas que no pueden dormir durante un largo tiempo, bueno, se puede dar la clorpromazina para lograr un estado sedativo, ¿sí? Y por último también dice algo sobre un hipo de larga duración, ¿sí? Tengo entendido que este hipo de larga duración sería un hipo de como de un mes, o algo más. Sí, no sería digamos, ante otra medicación o ese tipo de cosas, como un hipocrónico. Claro, algo así, sí, bien. Bueno, esos serían básicamente los usos que se dan sobre este psicofármaco. Ahora, para la pregunta número 2, los efectos terapéuticos. ¿Qué han encontrado sobre los efectos terapéuticos? No estoy pudiendo ver el chat, perdón, no se me carga. Bien, capacidad sedante reduce la ansiedad. Perfecto, sí. Antipsicótico reduce la ansiedad. Bien. Bueno, sí, básicamente eso. Tiene un efecto sedante, reduce la ansiedad y también es antiemético, esto de que disminuye los vómitos de origen central, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4, que era la de los mecanismos de acción, ¿sí? ¿Alguien pudo encontrar algo de los mecanismos de acción? No, en los prospectos que tenían no explica mucho esto. Sí sé que hay algo en el prospecto del ampliacid. ¿Y no era eso que decía inhibidores de CYP1A2 o de ciprofloxacina, algo así? Sí. No sé exactamente dónde leíste. Ya te digo. En las interacciones. En las interacciones, sí, sí. Sí, en interacciones al comienzo. Sí, claro, pero claro, eso es un efecto. Específicamente como mecanismo de acción en este prospecto.
Ujú. Claro, al actuar con inhibidores de CYP1A2 genera determinadas sintomatologías, creo. Sí. Claro, Bueno, eso lo va a explicar después. me meto un segundito ahí. Sí. Obviamente el prospecto va a explicar en detalle diferentes mecanismos de acción en diferentes tejidos, ¿no? Pero lo más importante que nos interesa a nosotros es si esos efectos neurolépticos y antipsicóticos son por las acciones bloqueantes sobre dopamina, ¿verdad? Obviamente el prospecto habla en términos más globales, pero nos debemos focalizar ahí en esos aspectos del receptor. Claro, porque básicamente la hipótesis que se tiene sobre este tipo de enfermedades psicóticas es que hay una hiperfuncionalidad de la dopamina, ¿sí? O sea, no es que no necesariamente hay más disponibilidad de dopamina, más dopamina en el sistema nervioso, sino que hay mayor funcionalidad de la dopamina. Entonces, estos psicofármacos lo que buscan, justamente los antipsicóticos típicos, buscan trabajar sobre los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Bloqueando los receptores dopaminérgicos para que la dopamina no pueda estimular la neurona postsináptica, ¿sí? No sé si estoy siendo clara. Entonces, Y ahí, funcionan de manera antagonista. Sí. Ligalo con el tema de que efectivamente ese es el efecto terapéutico, pero como lo bloqueas eso, también bloqueas otros receptores dopaminérgicos que son importantes para... Claro, se bloquean receptores dopaminérgicos principalmente de D2, ¿no es cierto? Pero en realidad se bloquean varios receptores dopaminérgicos que actúan sobre lo que es la motricidad principalmente, ¿sí? Eso lo va a hablar más Lu, en realidad, en un ratito, ¿sí? Perfecto, perdón. Sí. Bueno, creo que eso es todo, ¿sí? Funcionan como antagonistas de la dopamina, de los receptores dopaminérgicos D2, pero también es importante que funcionen sobre otros neurotransmisores. Pero la idea principal es que hagan su efecto sobre los receptores de D2, ¿sí? Bueno, continúa Lu. Dale, voy a activar el micrófono. Bueno, me dicen si se escucha bien, pero creo que se escucha bien. Bueno, lo que yo voy a hablar es sobre las contraindicaciones y sobre algunas combinaciones medicamentosas, ¿sí? Y algunos efectos colaterales también. Bueno, como es un antagonista de los receptores de D2, de la dopamina, también como decía el profe por ahí, actúa también sobre otras vías y sobre otros receptores en los que no se busca que actúe, y esto genera los efectos colaterales y las interacciones medicamentosas con algunos otros fármacos cuando la persona los está ingiriendo. Por ejemplo, lo que puede llegar a generar como un efecto colateral es, digamos, la dopamina lo que hace en la vía tuberoinfundibular es prevenir, digamos, que se produzca prolactina, además, la hiperproducción o la producción de prolactina. Entonces, un efecto colateral de este medicamento, de la clorpromacina, es que se genere ginecomastia, ¿sí? En los hombres, el aumento, digamos, de las mamas, que se produzca menorrea, ¿sí? Que sería que no se produzca la menstruación, impotencia sexual y trastornos de sueño, ¿sí? También por esto de ser un neuroléptico. También lo que genera como efecto colateral es un intervalo UT, una ampliación en este intervalo, por lo que no está recomendado que personas que toman medicamentos que prolonguen este intervalo, que es una afección cardíaca, digamos, sobre las ondas cardíacas, está contraindicado. Y otra cosa que puede producir es discinesia, que son movimientos involuntarios, porque, bueno, también tiene que ver con esto de que es un antagonista de la dopamina. Entonces genera en la parte de nigroestriatal, genera estos movimientos involuntarios, ¿sí? La dopamina tiene implicaciones motoras en el movimiento, por eso genera esto. Por eso también está contraindicado personas que toman medicamentos para el Parkinson, por ejemplo la levodopa, porque funciona como un antagonista de la levodopa, por ejemplo, que es un medicamento contra el Parkinson. También está
me voy a tratar de acercar un poquito el micrófono. También está, digamos, no recomendado con la ingesta de alcohol, ¿sí? Porque puede potenciar el efecto del alcohol. Y como también funciona en algunos bloqueando otros receptores, los muscarínicos, los adrenérgicos alfa 1 y los histamínicos, puede producir mayor ganancia de peso, ¿sí? Boca seca, estreñimiento y somnolencia también por este efecto neuroléptico que tiene. Estos son igualmente algunas de las reacciones adversas que tienen y algunas de las contraindicaciones. Son muchas. No sé si alguno encontró alguna otra que le quiera compartir o que le parezca importante. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Bueno, esas son algunas de las, digamos, de las interacciones medicamentosas que genera y los efectos colaterales. No sé si alguien encontró alguna otra o tiene alguna pregunta con respecto a estos efectos colaterales y las interacciones medicamentosas. Si no hay ninguna duda, podemos pasar a los otros antipsicóticos, que son los atípicos o los de segunda generación, para que les explique Luz algunos efectos colaterales que estos atípicos no producen. Bueno, podemos pasar al otro prospecto que tenían, que era el rostrum. Si pudieron verlo, qué encontraron. Podemos ir por todas estas preguntas. El Alcoltrec que está ahí lo vamos a dejar para otra clase, se lo tenía preparado yo, pero lo vamos a ver en otra porque se hace muy extenso, ¿sí? Alguien preguntó eso en el chat. Volvé para atrás si podés, Lu, que ya está todo ahí. Pero bueno, bueno, el psicofármaco, el Rostrum es el nombre del medicamento de venta, pero el psicofármaco, ¿cómo se llamaría? Está bueno tener presente esa distinción. Pueden poner en el chat. Bueno, el psicofármaco del Rostrum sería la quetiapina. Ese sería el nombre del psicofármaco. Bien, quetiapina. ¿Y para qué está indicado? Ya lo dijeron las chicas, ya que estamos hablando de antipsicóticos, sería indicado para trastornos de esquizofrenia. Después, pasando podemos hablar primero, antes de hablar de de cómo actúa, de los efectos, les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de este antipsicótico? Bien, manía bipolar, sí, manía bipolar también, episodios maníacos asociados al trastorno bipolar. Las chicas nombraron el anterior, que era un antipsicótico típico. Los antipsicóticos típicos trabajan con dopamina, los típicos. Este, que es un antipsicótico atípico, trabaja con otro neurotransmisor. Puede ser que sea con el bloqueo de los receptores de dopamina y de serotonina. Bien, ahí están respondiendo, es correcto, pero mayormente con serotonina. Bloquean principalmente los receptores de serotonina y después de otras, también de histamina, de noradrenalina y en menor medida los de dopamina. Y no bloquean, como el anterior que era, bien, afinidad por receptores histamínicos. Bien, estos receptores trabajan con estos neurotransmisores y no bloquean receptores muscarínicos, es decir, de acetilcolina. Así que no va a tener los efectos de bloqueo de dopamina ni de acetilcolina, que son muchos los efectos
que nombraron las chicas. Bueno, vamos por orden. Efectos terapéuticos, al estar indicado para esquizofrenia o episodios maníacos, dice que en este prospecto no figuraba de manera específica, pero trabaja con, lo único que decía que disminuye síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Síntomas positivos son delirios, alucinaciones, todos los síntomas que aparecen, y los negativos, todo lo que se pierde, motivación, expresión, ciertas cuestiones de emocionalidad, trabajan con esos síntomas en relación a la esquizofrenia, por ejemplo. Y después de contraindicaciones, ¿qué pudieron encontrar? Accidente cerebrovascular, abstinencia, bien, enfermedades, se está abriendo el chat, enfermedades cardiovasculares, cataratas, hipotiroidismo, somnolencia, mareos, constipación, sequedad bucal. Muy bien, hay muchos de los síntomas que son similares a los anteriores, esto de la sequedad bucal, también lo de la glucemia, diabetes, todo lo que es en respecto al hígado, pero es muy interesante esto de, al este medicamento bloquear serotonina y no dopamina, no produciría este efecto de síndromes extrapiramidales, es decir, todos estos síndromes todos los síndromes motores, todo esto de este temblequeo motor, no lo produciría, o se registra como está bien riesgo de suicidio, se registra en pequeña medida, ya que es poco lo que bloquea los síntomas dopaminérgicos. Por eso, eso sería algo a favor de este medicamento que no produce ese síntoma. Por otro lado, el medicamento que nombraron las chicas producía enfermedades cardiovasculares, o sea, estaba contraindicado en enfermedades cardiovasculares porque alargaba esto que decía de el intervalo QT, esto que ralentizaba las palpitaciones cardíacas. Lo produce en una menor medida que el medicamento anterior. No está del todo probado, pero es menor. En este sentido está interesante comparar cómo afecta un aumento y una disminución de serotonina. Vimos con los antidepresivos que lo que produce es aceleración del ritmo cardíaco, porque aumenta la disponibilidad de serotonina. Aquí reducimos la serotonina, entonces se vuelve un ritmo cardíaco más lento. Eso sería como contraste. Y lo de la prolactemia, eso también es algo muy a favor. No se dio en ratas, pero no en ensayos clínicos, esto de el aumento de prolactina. Pero se comprobó en una situación experimental. Así que eso también sería algo, digamos... Bueno, perdón, vamos a tener que ir, sí, vamos a cerrar, María Alejandra, que está ahí, vamos a hacer un cierre de la actividad y luego vamos a pasar un resumen, porque si no se nos va a ir muy largo. Estuvo realmente muy comprensivo todo lo que, y muy bien. Paola, ¿querés cerrarla? Así después yo voy con un resumen. Bueno, sí, ya no sé cómo cerrarla, ya eso fue todo, digamos. Bueno, la idea central estuvo muy bien. Fue más que todo ejemplificar cómo estos mecanismos de neurotransmisión que vimos previamente y que van a ver en el libro y que van a ver, luego son cooptados por drogas de abuso. Yo mostré un poco y ahora todas las compañeras mostraron todo lo que tenía que ver con psicofármacos, ¿sí? O sea, utilización para tratar de mejorar eso. Esa es un poco la idea, o sea, que cuando ustedes vayan al libro y vean todos los distintos mecanismos, hayan entendido ahora todas las aplicaciones que tiene eso. Y las aplicaciones no surgen de la nada, sino que surgen por aumentar la disponibilidad, aumentar la recaptación, destruirlo. Bueno, y los efectos colaterales son porque, bueno, a uno le gustaría que actúe en un determinado lugar, pero actúa en varios, ¿sí? Bueno, eso sería un poco el punto de la actividad, que es hacer este corrimiento de la fisiología clásica, a ver cómo se aplica a problemáticas de patología de relevancia psicológica, ¿bien? Y bueno, hubo muchas preguntas de clínica ahí dando vueltas.
la recordamos, la cátedra no maneja, usa la psicopatología para ejemplificar los contenidos, pero no es una cátedra que trate sobre psicopatología o sobre neuropsicología. Bueno, voy a aprovechar estos últimos minutos, unos 10 minutos más, para hacer un cierre de la clase. Así que me voy a mover a el Power y vamos a hacer un resumen general de todos los temas que vimos. Bien, les recuerdo a todos y todas que todos los profes dan un horario de consulta los días jueves. Perdón, en mi caso, los días jueves, cada profe lo da otro día. Y ahí tranquilamente pueden ir y pueden acercarse y hacer otras preguntas, y yo puedo sacar el PowerPoint, no entendí bien tal tema, profe, no entendí bien tal otro. Repetimos, usamos esa hora como una especie de eso, de clase de consulta dirigida para ustedes. Úsenla a sus favores. Vamos a hacer un resumen general de todos los temas que vimos. Primero vimos las diferencias entre el sistema nervioso y sistema central y periférico. ¿Por qué estaba formado el central? Las partes del central. Vimos muchos conceptos importantes. ¿Qué son las meninges? Vimos también qué es la diferencia entre corteza y estructuras subcorticales, sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué son estos de los giros, las circunvoluciones y los surcos y fisuras? Vimos algo de evolución del sistema nervioso central, de por qué en realidad está plegado, ¿no? Luego, la diferencia de nuevo entre sustancia gris o materia gris y sustancia blanca. Y después nos detuvimos mucho en todo lo que eran los cortes. Esto era un corte sagital, pero también había cortes coronales, había cortes horizontales. Y para guiarnos cómo se producen los cortes y para guiarnos en el cerebro, nos movíamos por estos planos, ¿no? El plano superior o el plano inferior, el plano anterior y el plano posterior. También llamado cefálico y caudal, el superior e inferior. Vimos las vistas, vimos cerebros reales, empezamos a ver algunos accidentes que luego vamos a ver más de detalle, como son los giros y las cisuras, en este caso la cisura de Rolando. Y luego vimos muy rápidamente el tronco cerebral con las distintas partes, bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Va a haber una clase solo de esto, va a haber una clase solo de médula, la idea es una introducción. Y luego nos depositamos ya mucho más, para que esta parte de desarrollo casi que no la haría hoy en el teórico, así que por favor remítanse al video, para esta parte del video, a la videoclase me refiero. Y luego lo que sí vimos en mucho detalle fueron cómo se comunican las neuronas. Hice un breve repaso de todo lo que es el potencial de acción. Dijimos que la neurona empieza estando negativa respecto al exterior, pero una vez que se excita o es excitada por otros, se vuelve transitoriamente positiva. Eso hace que se entren iones de sodio, y eso hace que se genere una onda, una ola de electricidad que se traspasa a lo largo de toda la neurona, por todo el axón hasta el terminal. Luego interviene otro ion, que es el ion de potasio. Se abren los canales de potasio y permite que la neurona vuelva a estar nuevamente negativa para empezar otra vez el ciclo. Ahora bien, cuando la electricidad llega al final de la neurona, al terminal axónico, ahí tiene que comunicarse con la otra. Vimos brevemente lo que es la sinapsis de tipo eléctrica, en el cual la electricidad pasa directamente a la neurona postsináptica, pero también, y muy importante, nos detuvimos, y mucho, en todos los pasos de la comunicación sináptica. La apertura de los canales de calcio, el acercamiento de las vesículas sinápticas a la membrana presináptica, la fusión y exocitosis, y por lo tanto el derrame del neurotransmisor en el espacio sináptico, el pegado del neurotransmisor al receptor. Hay dos tipos de receptores, ionotrópicos y metabotrópicos. Todos en última instancia hacen que la neurona postsináptica o se excite o se inhiba. ¿Cómo hacen eso? Pues abriendo canales de sodio, de potasio o de cloro. Y finalmente luego, y muy importantemente, nos movimos a este ejercicio que vimos recién, en el cual vimos cómo esta fisiología normal de la transmisión sináptica es cooptada por distintos psicofármacos que intentan modificar para arriba o para abajo la cantidad de neurotransmisores y de esa manera generar efectos terapéuticos sobre algunas sustancias de abuso. Bueno, tenemos un par de minutitos para algunas preguntas más que tengan y luego vamos cerrando. Y no tengo más que agradecer a todo el conjunto de ayudantes alumnos que hizo una excelente tarea con esta actividad práctica. ¿Sí? Le voy a pedir luego a Paola que junte todos los PowerPoint
y si podés pegar los pagos en la sección de los teóricos, si tus permisos de manejo del ABP te lo permiten, dejamos ahí los links, y si no me los mandás a mí, y yo con gusto lo pongo los links de los PowerPoint, porque mucha gente los pidió. Me parece que no los puedo pegar en el ABP yo, pero lo que voy a hacer es compartirlos en la carpeta de Drive. Ah, bien. Y ahí todos tenemos acceso. Perfecto, perfecto, sí, me parece muy bien. Bueno, genial. Voy a ver un par de preguntas más que hay. Alguien pregunta, ¿los prácticos comienzan el 12 o el 14? Fíjese, es el viernes 14, me parece. Pero bueno, para eso está el cronograma, justamente, es el 14, me parece. Para eso está el cronograma, fíjese en ese caso, y el video que preparó el profe Ferrer con esa información. Profe, una pregunta curiosa, brevemente. ¿Sí? ¿Por qué algunos medicamentos, o la mayoría, tienen efectos, digamos, de esfuerza el hígado? Es una pregunta curiosa porque la mayoría dice que no tenga problemas al hígado para poder ingerir dicho... Bueno, todo lo que tiene, yo no soy especialista en la parte hepática, todo lo que tiene que ver con el metabolismo de las drogas es muy, muy complejo, ¿no? No por nada los farmacéuticos y bioquímicos estudian tanto tiempo, pero y una parte muy importante del proceso es la excreción, ¿sí? Cómo se excreta, cómo la excreción altera las enzimas, que a su vez es muy, muy complejo en ese caso, digamos, pero la verdad que lo mismo que las preguntas de clínica, yo no estoy capacitado para responder. Ah, perfecto. Profe. Sí. Para los prácticos, ¿hay que anotarnos con algún profesor o los van a dar en conjunto ambos? No, eso lo respondemos en el archivo. Hay un archivo de preguntas frecuentes que sugiero que lo lean en detalle, está pegado en el ABP, sí. Y también que vean en detalle el video que hizo el doctor Ferrer. No hay división por comisiones, todas las personas toman todos los contenidos de prácticos, ¿sí? Sí, gracias. Si bien, de nuevo, yo no soy clínico, Silvia hizo un buen comentario, dice, si está funcionando mal el hígado va a perjudicar la asimilación. Sí, entiendo que eso es muy correcto, por ahí si hay un mal funcionamiento del hígado, una dosis puede tener un efecto mucho mayor del deseado, por ejemplo, ¿sí? O viceversa. Pero de nuevo, no soy bioquímico, no soy farmacéutico, conozco algo de cómo funcionan estas sustancias, las uso en laboratorio en modelos preclínicos, pero de nuevo, hay que ser muy cauto para responder estas preguntas, pero creo que lo que dijo Silvia estaba muy bueno. Finalmente, la última que digo, hay otras preguntas que todo el mundo pregunta, si tengo el puro edición 3, si tengo el 5, yo no chequeamos cada edición si sirve para los contenidos. Lo que tienen que hacer ahí es tomar el libro que tengan y chequear que el tema que se toca en cada unidad lo tengan reproducido ahí, pero nosotros no vamos chequeando unidad por unidad, ¿sí? Bueno, María Emilia, está muy buena esa pregunta que usted hace, la respondemos en el horario de consulta, la espero ahí para ver lo de los 3 y los 5 procesos, ¿sí? Le pido disculpas que no lo podemos ver aquí. Bueno, voy a ir cerrando, les agradezco muchísimo y les pido que por favor hagan uso de todos los materiales que utilizamos del ABP. Los videos, las preguntas, pueden hacer preguntas en los foros, las consultas, ¿sí? Y bueno, con esto vamos a ir cerrando. Les agradezco mucho, particularmente a todos los y las ayudantes que ayudaron, ¿sí? Muchas gracias, una excelente experiencia. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Nos vemos. Chao. Saludos a todos.